consideradas complicadas y normalmente recurrentes. Eso tiene que grabarse. Por eso que siempre que den un tratamiento a un paciente con infección urinaria, siempre déjenle por favor, un profiláctico, ¿correcto? Con relación a las infecciones urinarias eh, asociadas a catéter vesicales, esto tienen que tener en cuenta. Supone una de las causas más frecuentes de infección intrahospitalaria, llegando a representar hasta 75-80% de infecciones hospitalarias, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta que basta con que le hagan un sondaje transitorio, eso es lo que acostumbra eh, muchas veces hasta en las clínicas veo que apenas dejan una muestra de orina y si no orina en 12 horas ya le están metiendo sonda al paciente, cuando deberían primero hidratarlo, esperar por lo menos unas 24 horas y si la orina o la muestra de orina es tan urgente, pues ponle sonda, si no, no le pongas, porque con un sondaje transitorio ya tienes un riesgo de bacteriuria de 5%. Cuando es permanente, el riesgo de bacteriuria sintomático o asintomático, en 5 a 15 días ya es un 100%. Ahora, el cateterismo vesical de corta duración no se trata. El cateterismo de larga duración, hablemos más de 30 días, sí se trata. Los criterios clínicos mínimos para iniciar antibióticos en una sintomática en pacientes que están institucionalizados por sondaje vesical son estos: fiebre, molestia en el flanco, escalofríos con o sin causa identificada, y uno de los síntomas clínicos más frecuentes, sobre todo en los pacientes frágiles, es la aparición de delirio. Estas son las sintomatologías generalmente que hacen los pacientes con infección urinaria con sondaje de larga data. Acá tenemos, por ejemplo, cuál es la etiología del cateterismo en larga duración. Estos pacientes que, cuando tengan un paciente sondeado ya con más de un mes de sonda, usted tiene que tener en cuenta que ya tenemos una etiología mixta ya. Ya no predomina tanto el E. coli, ¿no? Sino ya estamos hablando del Enterobacter, la Pseudomonas, el Enterococo, ¿no? Entonces, eso tiene que tener en cuenta. El diagnóstico eh, para dar un tratamiento adecuado tiene que ver la sintomatología, tiene que ver un cultivo también, tiene que hacer un cultivo al respecto. Acá tienen ustedes los criterios de una bacteriuria asintomática. Eh, Básicamente, en la práctica, cuando nosotros encontramos leucocitos, la presencia de leucocitos, pero sin síntomas, estamos hablando de una bacteria asintomática. Otra cosa lo que tienen que tener en cuenta es que la presencia de piuria no permite diferenciar entre una infección del tracto urinario eh, establecida con una bacteria asintomática. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que la presencia de piuria en pacientes con bacteria asintomática no es indicativa de tratamiento. ¿Ya? Hasta acá les estoy diciendo que si el paciente no tiene cuadro clínico, no es suficiente encontrar los leucocitos positivos para decir que ya tiene infección urinaria, ¿correcto? Ahora, otra cosa, la elevada prevalencia de bacteriuria asintomática en pacientes institucionalizados significa que urocultivos positivos tienen baja especificidad para el diagnóstico de ITU. Entonces, un urocultivo positivo no resulta útil para el diagnóstico. ¿Ya? La bacteriuria asintomática, su frecuencia es 20% en mujeres y 10% en hombres. Aumenta más, que llega hasta el 50% en pacientes que se encuentran en casa de reposo, no portadores de sonda, y en los pacientes sondeados sí hay un 100% que tienen pues, leucocitos mayor de 10 por campo, y
no pues estamos hablando todavía de que estos pacientes son portadores de bacteriuria asintomática. También tienes que tener en cuenta que más del 50%, específicamente el 78%, predomina bacteriuria asintomática en diabéticos. Acá vuelvo a repetir que la elevada prevalencia de bacteriuria asintomática en pacientes en casa de reposo, siendo los objetivos poco específicos, es difícil hacer un diagnóstico correcto de infección del tracto urinario. Por eso que en estos casos, eh, ustedes tienen que ser bien finos para poder hacer el diagnóstico. Tiene que ver el cuadro clínico. Si no hay cuadro clínico, eh, se trata de una bacteria asintomática. ¿Cuál es el cuadro clínico de una infección del tracto urinario en ancianos? ¿No? Cuando, miren, en la mayoría de los casos eh, es un poco atípico, ¿ya? Y cuando hablamos de atípico, siempre nos vamos a referir a los pacientes con fragilidad. Ellos son los que hacen atipicidad. Atipicidad. No son, por si acaso, los pacientes que no son frágiles. Los que no son frágiles, o sea, los que mantienen una función mental y osteomuscular adecuada, son pacientes que generalmente hacen un cuadro clínico como nosotros, como más jóvenes, ¿no? Entonces, estos cambios que ustedes ven, más son en pacientes frágiles. El que tenga fatiga, anorexia, náuseas y vómitos, cambios en el estado mental, hipotermia, esos generalmente son las características típicas que trae un paciente anciano. Se dice que el anciano es difícil diferenciar el cuadro clínico de una cistitis y una pielonefritis. En la bacteriuria asintomática casi siempre existe piuria. Su presencia no se debe usar para distinguir una infección asintomática de un cuadro clínico. Bueno, acá tenemos eh, luego de que usted ve cómo es que la presencia de bacteriuria asintomática puede hacer de que me acelere con el tratamiento. Entonces acá les traigo, por ejemplo, cuándo podemos hacer un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de ITU siempre tiene que ser síntomas más cultivo, ¿no? Acá están las reglas, pues. Por ejemplo, más de 100 unidades formadoras de colonia por mililitro más síntomas. En hombres es positivo a la infección urinaria. Y en el caso de las mujeres, más de 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro, ¿no? Más los síntomas. Acá hay otro criterio también, más de 100.000 unidades formadas de colonia por mililitro en síntomas, más síntomas en 2 cultivos consecutivos con una semana de diferencia. Y acá vean esto, más de 10 leucocitos por campo, ¿ya? Eso tiene que grabarse, porque generalmente en el paciente que no es anciano son más de 6 por campo, podemos hablar de infección urinaria. Pero en el caso del anciano es más de 10 leucocitos por campo, para hablar de diagnóstico, cuando hablamos de la presencia de piuria, ¿no? En los pacientes sandeados hay crecimiento de bacterias en biopelículas en superficie interna de sonda que favorece la incrustación, ¿ya? Nido de crecimiento bacteriano adicional y obstrucción de catéter. Se dice que el cultivo de una sonda no refleja los microorganismos que se encuentran en la vejiga y vías urinarias. Por eso hay que hacer cultivo de la punta de catéter vesical. O sea, cuando usted pida un cultivo de orina, bueno, si se trata de poner sonda, o si el paciente tiene sonda, hay que hacer cultivo de la punta del catéter vesical. Se dice que en el anciano el diagnóstico de ITU es por exclusión, ya que el paciente puede ser portador de bacteria asintomática y tener otra enfermedad causante del deterioro. Fíjense lo que estamos diciendo acá. Si hay una gran prevalencia de pacientes con bacteria asintomática y te viene con náuseas, vómitos, fatiga o delirio, ¿qué puede ser? Puede ser, no necesariamente puede ser infección urinaria si es que encuentras un problema de piuria, ¿no? Pero tú dices, o puede ser o no puede ser, ya que el porcentaje es alto de bacteriuria asintomática en ancianos.
Entonces, por eso que es importante tener en cuenta que el diagnóstico de hito es por exclusión, ¿no? Entonces, si vienen con sintomatología atípica, más una orina patológica, eh, puedes decir tú es una infección urinaria mientras no se demuestre lo contrario, pues. Y ojo, y todo tratamiento que tú cuando haces un diagnóstico, tú tienes que ver una respuesta a las 48 o 72 horas, ¿no? Porque si el paciente sigue estacionario, tú tienes que volver a reevaluar. Esa es la norma. Bueno, acá son estudios de etiología de hito en el anciano que se han hecho en el Perú. Bueno, la mayoría coincide, pues, como en primer lugar, el E. coli, ¿no? Dice, los microorganismos causantes de hito no difieren sensiblemente de unas zonas a otras. Las tasas de resistencia varían, por lo que el tratamiento empírico requiere constante actualización de la sensibilidad antibiótica de los principales uropatógenos causantes de la hito. Acá tenemos el tratamiento empírico, básicamente, por ejemplo, una sepsis por infección de tracto urinario, eh, todos los medicamentos que tú puedes usar, la cipro, la levo. Acá hay algo que tener en cuenta, que el amoxil más ácido clorhídrico eh, puede provocar resistencia por pseudomonas, ¿no? También acá se puede usar la cetraxona. El tratamiento es por 14 días, que es más que todo una recomendación. Si a las 48 o 72 horas disminuyen los síntomas y los leucocitos, hay que completar el tratamiento por vía oral. Esa es la regla, ¿no? Tener en cuenta que el tratamiento por 14 días es una recomendación, no se ha valorado de manera adecuada en estudios clínicos controlados aleatorios. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Almanzor solamente damos, si el paciente, por ejemplo, damos un tratamiento para infección de vías urinarias que lógicamente con compromiso del estado de hemodinámico, porque si no ha habido eso, simplemente no se hospitaliza. Pero cuando hay una infección urinaria, una sepsis, hay compromiso hemodinámico, se hospitaliza. Y a los 5 días le estamos dando, haciendo un control de análisis, lo cual si está bien, se va a vía oral, ¿no? Hasta completar sus 14 días. Bueno, acá es una, es una, es una recomendación de cómo tratar la sepsis urinaria intrahospitalaria, ¿no? Eh, Muchas veces los pacientes tienden a infectarse intrahospitalariamente, ya sea por la misma sonda o por mal cuidado de la sonda, si es que lo tienen, y hacen una sepsis por urinaria. Y acá lo que tienen que tener en cuenta son pues infecciones eh, o antibióticos, tienen que tener en cuenta antibióticos que son para infecciones intrahospitalarias, ¿no? Ustedes cuando se imaginan qué tipo de infección, qué tipo de microbio ah, puede estar alterando la vía urinaria y produciendo por consiguiente infección, eh, generalmente son los gram negativos, ¿no? Para eso pues se utiliza el estronado o ceftazidima, ¿no? Acá hay un estudio en el cual se ha logrado determinar la sensibilidad a los antibióticos, eh, siendo en primer lugar la fosfomicina, en segundo lugar la cefixima, también la nitrofurantoína, la amoxil más ácido clorhídrico y la cefuroxima. Todos ellos están de 90% para arriba, ¿no? Ustedes si quieren dar un tratamiento empírico, por ejemplo, quienes hablan, a veces hacen tratamiento empírico de infecciones urinarias y utilizan, por ejemplo, la nitrofurantoína y la amoxicilina más ácido clorhídrico, que está por encima del 90% de sensibilidad para el microbio y no va muy bien. Ya cuando se trate de una infección urinaria con compromiso hemodinámico, también y sobre todo que en la cual
a infecciones intrahospitalarias, utilizamos pues el imipenem, la piperacilina, la micacina. Básicamente, esos son para infecciones urinarias intrahospitalarias. Miren, la pseudomonas aeruginosa sí es un germen bien difícil de tratar. Tal es así de que los antibióticos de amplio espectro como imipenem, meropenem, eh, el grado de sensibilidad del microbio solamente es un 40%, ¿no? Casi un 40%. El tratamiento de los síntomas recidivantes es por 14 días, siempre hay que valorar la causa subyacente. Cuando ustedes tengan una infección urinaria en el anciano, no basta tratar la infección urinaria. Una vez que él ya está saliendo de su cuadro agudo, ustedes deben valorar qué lo llevó a eso. Porque en el caso del anciano, muchos de ellos tienen problemas orgánicos o problemas inflamatorios, siendo este la más frecuente y que condiciona la infección urinaria y la hipertrofia de próstata. Pero también hay un grupo de pacientes, por ejemplo, que se les detecta o se les encuentra litiasis renovesical o litiasis renal. Y así, ¿no? Siempre cuando tú les des un tratamiento para infección urinaria y el paciente va evolucionando favorablemente, tú tienes que valorar la causa para que al alta tú le des las recomendaciones o algún tratamiento profiláctico, ¿ya? Acá tenemos tratamiento de los sitios reinfectantes, pero acá dice, por ejemplo, si es menores de 3 al año, o sea, 3 episodios al año, hay que tratar por cada episodio. Pero ¿qué pasa si este paciente tiene crisis de infecciones más de 3 en el año? Fíjese, este es un criterio. Aparte que das tratamiento, después tienes que dar profilaxis para que no vuelva a tener este episodio de infección urinaria, ¿no? Dice, el tratamiento de la bacteria asintomática. ¿Ustedes tratan la bacteria asintomática? Se dice, solo tratarse si van a ser sometidos a procedimientos genitourinarios. La bacteria asintomática no se trata. Frecuentemente en la consulta yo veo que a los pacientes les meten antibióticos y antibióticos y la orina sigue saliendo positiva, a pesar de que el paciente no tiene síntomas, o si los tiene no son síntomas claros. Entonces, veo eso en la práctica diaria, cómo es que tratan la bacteriuria sintomática cuando ya no se debe tratar. La bacteriuria sintomática no se trata, ¿por qué? Porque suele ser pasajera. No hay forma de predecir qué pacientes con bacteriuria sintomática harán infección sintomática, por su caso. El tratamiento, si ustedes hacen a una bacteriuria sintomática, no disminuye la mortalidad. Si se trata satisfactoriamente, es común que recurra a la bacteriuria. El tratamiento, si ustedes tratan una bacteriuria sintomática, va a acompañarse generalmente de microorganismos resistentes. Por eso hay que tener bastante cuidado. El tratamiento, por si acaso, no reduce la incidencia de infección urinaria sintomática a largo plazo ni tampoco la mortalidad. No se recomienda detección sistemática ni tratamiento de bacterias sintomáticas en ancianos de comunidad ni institucionalizado. Esto hasta acá que quede claro, la bacteria sintomática no se trata. Sí se trata la citus, ¿no? Con relación a la relación de bacteria sintomática en mujeres con diabetes, no retrasa, cuando usted lo trata, no va a retrasar ni disminuir la incidencia de ITU, ni disminuye la progresión de complicaciones. Por lo tanto, no se recomienda la detección sistemática ni el tratamiento de bacteria sintomática en mujeres diabéticas. Ya. Entonces ya tenemos, por ejemplo, un grupo de pacientes que son diabéticos, en la cual, por más que salga, no tenga síntomas y haces una orina de casual sale positivo, acá la recomendación es que no se trata, no se recomienda la detección sistemática ni el tratamiento, por si acaso, ¿ya? Seguimos hablando sobre el tratamiento de la bacteriuria sintomática en pacientes con sonda prolongada. Estamos hablando de más de un mes. Los episodios de bacteriuria sintomática y de reinfecciones es igual que en los no tratados. Además, en los tratados hacían más tasas de resistencia.
en los no tratados. Además, eh, a ver, ¿qué dice acá? Se vuelve a repetir. La idea es no tratar a la bacteriuria sintomática. ¿Ya? Como ustedes podrán ver, de que si a un paciente con bacteriuria sintomática lo trata, ¿no? Muchos de ellos hacen más tasa de resistencia que los no tratados, por si acaso. Lo que sí tienen que tener en cuenta que si el paciente con una bacteria sintomática va a hacer un procedimiento X, sí se debe tratar, ¿no? Debe tratarse eh, este, esta infección que tiene, ¿no? Dice que los estudios prospectivos han demostrado que el tratamiento de la bacteria sintomática reduce significativamente las complicaciones. Y acá estamos hablando de los pacientes que se van a someter a procedimientos, por ejemplo, en este caso, a una resección transuretral de próstata. ¿Ya? Bueno, estos son los tratamientos según la SEI sobre el tratamiento de pielonefritis, ¿no? El grado de recomendación. Acá tenemos qué podemos usar en los pacientes que tienen, pues, infección urinaria complicada, ¿ya? Cuando hablamos de infección urinaria complicada, una gran cantidad de pacientes están bajo la condición de pielonefritis, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, un esquema de pielonefritis sin riesgo de infección por microorganismo resistente y sin criterio de ingreso, suficiente, puede usar fluoroquinolonas o aminoglucósidos. Otra categoría es pielonefritis sin riesgo de infección por microorganismos resistentes, pero con criterio de ingreso. Igual, puedes tratar con aminoglucósidos, ¿ya? Hay pielonefritis con riesgo de infección por microorganismos resistentes y con criterio de ingreso. Acá estamos usando ya antibióticos endovenosos de amplio espectro para gérmenes intrahospitalarios. Acá tenemos una diapositiva en la que recomienda que la profilaxis antibiótica no está indicada. Solo generaría cepas resistentes, por lo tanto, solo dar en cambio de sondas. ¿Ya? Miren, acá hay una relación de condiciones en la cual nosotros debemos utilizar antibióticos, ¿no? Básicamente son pacientes con ciertas condiciones específicas. Por ejemplo, pacientes con factor de riesgo de endocarditis, pacientes neutropénicos, pacientes trasplantados renales, pacientes con hemorragia uretral tras un cambio de sonda, diabéticos o cirrosis hepática. Miren, acá se puede dar profilaxis antibiótica. Bueno, con relación a la prevención, siempre es bueno la corrección del trastorno subyacente, porque puedes que hayas encontrado pues, que el factor de riesgo de esa infección urinaria haya sido litiasis, hay que tratar eso, ¿no? Igual, si uno preguntara que tiene incontinencia urinaria y en forma casual encuentras infección urinaria, lógicamente, eh, tratas la infección urinaria y después tienes que tratar la incontinencia urinaria, ¿no? Últimamente están quedando muy de moda los probióticos, ¿no? Y uno de ellos es el extracto de arándano, el cual ha demostrado cierta eficacia en la reducción de incidencia de infecciones del tracto urinario recurrente en mujeres jóvenes. Este dato tienen que tenerlo ustedes presente. Siempre es bueno tomar su cantidad de líquidos, 2 litros por día, nos dice acá. Y hay que promover el uso de catéteres de silicona que son menos susceptibles a la incrustación. Miren, muchos de nosotros planteamos en un paciente que ya hace mucha retención ya urinaria y que sí o sí va a usar la sonda de por vida. ¿Cuál es la recomendación? Usar un catéter de silicona, los cuales son menos susceptibles a la incrustación, que viene a ser el primer paso para que vea un germen y el paciente se convierta en bacteriuria asintomática.
Muy bien. Hasta acá, por ejemplo, hemos hablado de una de las infecciones más frecuentes en el anciano. ¿Ha quedado alguna duda o ustedes han comprendido? ¿Qué dicen? Todo claro, doctor. Todo claro, ¿no es cierto? Es importante entonces, como conclusión, una, los criterios de una infección urinaria en el anciano no es más de 6 por campo, son más de 10 campos. Y tiene que ver cuadro clínico, ¿ya? El cuadro clínico que ustedes ya saben, fiebre, dolor, eh, polaquiuria. Pero si el paciente se encuentra, es frágil, generalmente no te va a traer síntomas típicos, que puede ser náuseas, vómitos, delirio, ¿no? Pero si tú encuentras en este paciente que hay el leucocito mayor de 10 por campo, entonces es una infección urinaria mientras no se demuestre lo contrario, sino que la clínica es esta. Otro mensaje es que siempre tiene que quedar claro que la bacteriuria sintomática no se trata, por si acaso, ¿no? Eso es importante. Bien, vamos a pasar a otra infección. Otro, otro tipo de infección que junto con la infección urinaria es el más frecuente también. En algunos países está en primer lugar, en otros países está en segundo lugar después de las infecciones urinarias. Ahí compiten entre las dos. Neumonía en el anciano. Ustedes se van ahorita al servicio de geriatría, casi el 90% son neumonías. Y el 50% están con infección de vías urinarias. O sea, tienen causa doble o causa única, ¿no? Y ahí están los pacientes. Neumonía en el anciano. Miren el gran impacto de morbimortalidad mortalidad cuando hablamos de neumonía en el anciano. Es la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa en el anciano. ¿Ven? Si esta infección puede estar en segundo lugar después de las infecciones urinarias. En algunos países como en el nuestro está en primer lugar, pero además es la principal causa de muerte. ¿Ya? Es la segunda enfermedad más frecuente que requiere hospitalización, superado solo por insuficiencia cardíaca en adulto mayor. La incidencia va aumentando conforme aumenta la edad. La mortalidad en el hospitalizado es 11%, ¿ya? En mayores de 65. En jóvenes es menos, por eso un factor de riesgo es la edad. Se dice que la mortalidad en un año es 40.9% versus 29.1%. Generalmente el promedio de hospitalización es 7.8 días, ¿ya? En la cual hay un costo mayor a lo que produce el costo en un joven, ¿no? Cuando hablamos de neumonía en el anciano, hablamos de dos cosas. O neumonía que vive en la comunidad o neumonía hospitalaria o intrahospitalaria. Nosotros por el nivel de académico, les corresponde aprender solamente la neumonía que vive en la comunidad. Ahí tienen los factores de riesgo. Hablar en el anciano sobre cualquier patología aguda, siempre tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo. Es más, si el paciente está bien, pero tiene algún factor de riesgo, usted tiene que prever que no ocurra, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en primer lugar, la aspiración. Eh, Cuando ustedes se van a la comorbilidad del anciano, ¿quiénes más se aspiran? Los que tienen Alzheimer, los que tienen secuela de ACV, los que tienen alguna patología neurodegenerativa como el Parkinson. Y así, como los ancianos tienen un montón de enfermedades neurodegenerativas, uno de los factores de riesgo es
que en cualquier momento se aspire y haga neumonía. Otros factores de riesgo es la hipoluminemia, por eso que al anciano se le debe alimentar bien. Ya. Eh, la edad también es importante, a más edad hay mayor riesgo de neumonía. Si bien la comorbilidad, que es un dato inespecífico, y la malnutrición eh, también es un factor de riesgo. Se encuentra, por ejemplo, que en pacientes con neumonía, casi 35-86% de ellos, eh, sí o sí, tienen malnutrición. Por eso que hay que nutrir bien al anciano. Tenemos ahí los factores de riesgo de neumonía. El, la inmunodepresión tiene mucho que ver con el envejecimiento, ¿no? Esto en sí ya es un factor de riesgo, ¿no? En el envejecimiento hay muchos factores pues, que contribuyen a que hagan rápido neumonía cuando se da el caso. Y acá ustedes pueden ver pues, que siempre hay una disminución de la necesidad pulmonar conforme uno envejece, disminuye la extensibilidad de la pared torácica, disminuye la fuerza de la musculatura respiratoria, se altera el flujo respiratorio, se enlentece el enclavamiento mucociliar. Hasta acá es parte del envejecimiento, ¿ya? También tenemos que tener en cuenta algunas cosas, que hay determinantes en la gravedad de una neumonía, sobre todo cuando hay un aumento del linfocitos CD4, inmunoglobulinas o neutrófilos en LVA. Otra de las características, conforme vamos envejeciendo, hay una limitación de la producción de las células T inmunoreactivas ante un estímulo concreto. Se dice que los linfocitos T también disminuyen. ¿Y quién sabe por qué los linfocitos T disminuyen en el anciano? ¿Quién sabe? Nosotros tenemos un reforzamiento de los linfocitos T, las cuales vienen del timo, o sea, un glándula que se encuentra retroesternal. Pero en vista de que este timo ya casi desaparece, pues desaparece casi, ¿no? Es un vestigio casi en el anciano. Por eso que los linfocitos T tienden a disminuir, por su caso. ¿Ya? También tenemos que tener en cuenta que otro de los factores de riesgo dentro de las características de la inmunodepresión es que predominan las células de memoria hiporresplendedoras. Las consecuencias de todo este sistema inmuno bajo es que hay una dificultad de la expresión clonal rápida ante estímulos antigénicos. Se disminuye y se enlentecen los anticuerpos. Se disminuye la afinidad por antígeno específico. Se incrementa la susceptibilidad a las infecciones y reducción de la respuesta a vacunas. Hablar de la neumonía en el anciano, muchas veces vamos a ver también no solamente el factor de riesgo del envejecimiento, también el factor de riesgo con el solo hecho de tener una comorbilidad. Por ejemplo, los pacientes con cardiopatía, 38% hacen neumonía. Los pacientes neurológicos, 30% hacen neumonía. Los pacientes con EPOC, 30% hacen neumonía. Los pacientes malnutridos, el 80% hacen neumonía. Bastante, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los asmáticos, los pacientes portadores de tabaquismo, los pacientes con alcohol o alcohólicos, siempre están predispuestos a una infección invasiva por neumococo. Eso tienen que tener en cuenta para el tratamiento. Un ratito, voy a tomar un poco de agua. Descansen.
Algún otro factor de riesgo que contribuye a la neumonía en el anciano están los fármacos. Y es que hay fármacos que alteran los mecanismos de defensa frente a una infección. Hay que tener bastante cuidado cuando se trate de aquellos pacientes que les gusta estar tomando sedantes, porque, ojo, disminuye el nivel de conciencia y facilita la broncoaspiración, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen factores de riesgos, que basta con colocar otro factor de riesgo, contribuye a la broncoaspiración. Y me estoy refiriendo nuevamente a los pacientes con patologías neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, ¿no? Pacientes con secuela de ACV, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Y es que los sedantes también disminuyen la movilización de secreciones y altera el mecanismo de la tos. Miren, ¿ah? 3 cosas que pueden producir los sedantes en aquellos pacientes. Otros fármacos son los inhibidores de la secreción gástrica. Yo veo con qué preocupación cómo es que hay pacientes que vienen tomando omeprazol, ranitidina por más de 1 mes, 2 meses, 3 meses, sin haber tenido un diagnóstico claro o sin haberse incluso hecho una endoscopía para decir o tienes gastritis o tienes una úlcera, los cuales sí está fundamentado y justificado tomar la medicina 2 meses o hasta 3 meses. Pero hay pacientes que por el solo hecho de haberle dicho que tiene gastritis, se la pasan tomando inhibidores de la bomba de protones, eh, inhibidores de secreción gástrica, con lo cual se alcalaniza, y así es. Y esto también facilita la colonización, sobre todo por bacilos gram negativos. Otro de los fármacos que tenemos que tener en cuenta son los corticoides. Los corticoides sí van a encontrar una serie de mecanismos por la cual se altera la inmunidad del anciano, ¿no? Ahí están ustedes, cómo es que inhiben la migración de los neutróficos al fondo de la inflamación, al foco de la inflamación. Suprime también la secreción de mediadores inflamatorios, bloquean la liberación de lisocimas, en la cual se afecta la inmunidad celular, ¿no? Inhibe la activación de linfocitos T. Y los linfocitos B son resistentes a la acción de corticoides. Son resistentes a la acción de los corticoides. Entonces, las infecciones son frecuentes por gérmenes concretos. No quieren moverse. La principal patogenia en el anciano para que tenga neumonía es la aspiración de la flora orofaringe. Es una aspiración silente en el anciano. El anciano que tiene neumonía, en un estudio se demostró que el 71% con neumonía tuvo aspiración silente frente al 10% del grupo control con edad similar, pero sin tener neumonía. Entonces, cuando les pregunten a ustedes cuál es la principal patogenia o principal mecanismo fisiopatológico para que se produzca una neumonía, es la aspiración silente. El cuadro clínico de los ancianos, tenemos por ejemplo la fiebre, la taquiña, el síndrome confusional agudo, ¿no? Así puede venir el paciente, ¿no? Pero también puede venir con una serie de síntomas, o cómo es que se presenta, ¿no? Puede venir con disnea, confusión, síntomas atípicos, con incontinencia, anorexia, ¿no? Eh, puede venir incluso con un síntoma pleurítico, ¿ya? Ahora, el curso que puede tomar una neumonía, primero que tienes que hacer el diagnóstico, el gol estándar por una neumonía, después de ver el cuadro clínico, tienes que hacerle sí o sí una radiografía,
en la cual tú vas a ver de que no desaparece rápido, ¿no? Dependiendo del estado de fragilidad del anciano, esa mancha, esa lesión parenquimal, si bien lo puedes ver en la primera radiografía, tú lo puedes seguir viendo en una segunda radiografía, así haya pasado un mes, ¿no? Pero esto se resuelve generalmente conforme uno se va tratando y, y si es frágil o no frágil. Cuando es frágil, demora en desaparecer la mancha o el daño parenquimal demostrado por radiología, ¿no? Por eso es que cuando les venga la pregunta en el examen, hasta cuándo desaparece la lesión parenquimal en un paciente con neumonía, a los 7 días, a los 10 días, 15 días, no, falso, depende del estado de fragilidad, pero el promedio generalmente después de un mes. Algunos duran hasta 3 meses para desaparecer. Así hayas cortado ya la infección, el cuadro neumónico o la lesión radiológica va a persistir. Esto hay que tener en cuenta con relación a la clínica. La triada, generalmente un paciente que no es frágil, el que no acostumbra a traer síntomas atípicos, la clínica o la triada es fiebre, tos, dolor pleurítico. Pero esta triada no va a ser típico en pacientes con deterioro funcional o cognitivo, ¿no? Ese paciente que tiene deterioro funcional o cognitivo es como decir el paciente frágil, porque no existe paciente frágil que no tenga deterioro funcional. Esos pacientes no te van a hacer esta triada clásica, que es la fiebre, el dolor el dolor de costado y la tos. Así no te van a traer eso. Lo que te van a traer ellos es una presentación atípica, que puede ser sin fiebre, simplemente se siente mal, así te van a decir, no sé lo que tiene, pero no tiene fiebre. O puede venir bajo la forma de un síndrome confusional agudo, llamado también delirio, o puede venir con taquimia, o sea, como que como que tiene un poco de agitación. Y cuando se hace la evaluación, resulta que tiene la frecuencia respiratoria muy alta, ¿no? También tener en cuenta que la mayor mortalidad en estos pacientes se encuentra con demencia de base, ¿no? Ahora, ¿por qué el dolor pleurítico es un factor protector asociado a mayor supervivencia? Es que simplemente porque se trata de que este tipo de molestia se trata en pacientes que no tienen atipicidad de síntomas. En otras palabras, no son frágiles. Y esta triada que les he dicho, fiebre, dolor, tos, dolor pleurítico, es como también, igualito le da a los jóvenes, ¿ya? Por eso la diferencia es en pacientes frágiles, ¿ya? En los pacientes que tienen deterioro funcional, es un mínimo de 3 meses, por si acaso. No es que sea el deterioro funcional en esta semana, es difícil, eh, porque toda patología aguda en una semana, pues, te produce deterioro funcional. Cuando hablamos de deterioro funcional o fragilidad, tiene que ser mínimo 3 meses. Acá tenemos la etiología de neumonía en el anciano, ¿no? ¿Cuál es la etiología más frecuente? ¿Cuál es el germen más frecuente? El estafilococo, el streptococo neumonía, no se olvide. En ITU, el E. coli, ¿no? ¿Y cuál está en segundo lugar en neumonías? El Haemophilus influenza, ¿no? Básicamente tienen que aprenderse esos dos gérmenes que superan a todos los demás, ¿no? Pues tenemos procedimientos para los diagnósticos. Generalmente, básicamente, si uno quiere llegar al diagnóstico etiológico, hay una serie de procedimientos. Pero en el caso del anciano, casi no hacemos los procedimientos, ¿no? Se dice que las técnicas deben reservarse en neumonía que ya en la comunidad grave o que no responda al tratamiento empírico. Bueno, nosotros, cuando no responde al tratamiento empírico, hacemos un estudio de secreción
¿no? Bronquial, ¿no? O podemos aspirar la secreción y luego le llevamos a cultivo. Se dice de que los hemocultivos, en la cual básicamente también es importante porque puedes encontrar el germen, pero también puedes buscar o determinar los antígenos para pseudomonas, digo, para neumonía, hemofilia en orina, hemocultivos, análisis líquido pleural. Estos generalmente son procedimientos de estudio etiológico cuando el paciente no responde al tratamiento, por si acaso. Se dice que el análisis de esputo es cuestionado. Dice que es buena muestra, más de 25 leucocitos y menos de 10 células escamosas por campo. Ahí podríamos hablar de una buena muestra. Acá tienen que ver ustedes cómo es que la mortalidad es alta el primer año del paciente, ¿no? 43%. En mayores de 75 años. Tener en cuenta factores de riesgo de mortalidad, sobre todo para que cuando el familiar te pregunte, doctor, ¿cómo está mi papá? ¿Sale o no sale? Pues acá tú tienes los factores que pueden contribuir a la mortalidad. Sobre todo cuando se afecta más de 3 lóbulos, cuando hay una mala función osteomotora adecuada, cuando tienes una frecuencia respiratoria mayor de 30, cuando tienes un paciente con presentación neumonía sin fiebre, y es que eso nos hace deducir que se trata de un frágil. Y así, ¿no? Hay otros factores que tienen que ver con la mortalidad. Cuando tú mismo sospechas que veo una aspiración, sobre todo una aspiración no silente, ¿no? La hipoxemia grave, la disfagia, la alteración mental, el PCR mayor de 100, la albúmina por debajo de ¿cómo se llama? De 3, ¿no? El leucocito mayor de 14.900. Y radiológicamente cuando tú ves una extensión amplia, ¿no? Estos son generalmente los relacionados a la mortalidad en el anciano. Hay otras clasificaciones para poder decir si este paciente se muere o no se muere. Clasifica en 5 grupos, ¿no? Ha mostrado predicción de estancia, necesidad de ingreso a UCI y mortalidad. Acá tenemos grupos. Bueno, esto se trata pues de una serie de características para poder determinar el riesgo de neumonía inicial. El BTS modificado desarrolla un índice pronóstico de mortalidad cuando la frecuencia respiratoria está mayor de 30, la presión arterial diastólica menor de 60, el nitrógeno ureico es mayor de 19.6 cuando hay delirio. Se dice de que el modelo de predicción de BTS presenta mayor sensibilidad que el PCI de FINE en pacientes de edad avanzada. Estos índices usted tiene que acordarse. Para que ustedes tengan propiedad cuando se trate de que la familia te pregunte al final cuál fue su diagnóstico, por qué dice el doctor que tiene mal pronóstico, ¿no? Y ahí lo tienes. Bueno, acá en la relación entre infección y situación funcional, lo único que nos hace decir este estudio es que los pacientes con deterioro funcional son más propensos a tener neumonía, por lo tanto, este es un factor de riesgo, ¿no? Vamos a pasar acá. Es muy importante la relación entre infección y situación funcional. Ha habido autores como Torres que evidenciaron que en pacientes mayores de 65 años
que el 22% de los pacientes ingresados desmejoraban en empeoramiento de las actividades básicas de la vida diaria, sin que esto se justificara por la frecuencia de ingreso a UCI o estancia hospitalaria. Este fue el único estudio que demostró la importancia de la situación funcional como factor pronóstico. Muy bien. Bueno, acá tenemos artículos relacionados a la neumonía, ¿no? Tenemos el tratamiento. Se dice que hay que iniciar precozmente antes que pasen, ¿no? Antes que pasen 4 horas. Pues tú inicias muy tardíamente, la mortalidad, por si acaso, aumenta, ¿ya? Lo importante es actuar antes de las 4 horas para que la mortalidad se reduzca. Y como habrán podido ustedes ver cuáles son los causantes de estas infecciones, hay que cubrir sobre todo la neumonía, el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, ácidos grasos negativos, atípicos. Lo ideal es betalactámicos más macrólidos o fluoroquinolonas como monoterapia. Ahora, si se sospecha pseudomonas, ustedes tienen ahí a la cipro que tienen que dar endovenoso. Si se sospecha aspiración, puede darle moxifloxacino también. Ojo, el tratamiento de la neumonía, 2 a 3 días, tratamiento parenteral. La mayoría de las establecciones de las neumonías, después los... a ver, espérate. Uy, ¿qué pasó? Se cayó. Acá tienen. La duración del tratamiento es 2 a 3 días, ¿no? Se dice que la mayoría de las neumonías se estabilizan después de los 5 o 7 días y inmediatamente hay que pasar a vía oral inmediato, ¿no? Hay que tener en cuenta que la mortalidad en el primer año tras el alta por neumonía en el anciano es muy elevada, ¿no? Y está muy asociada a, a muchos factores que tienes que tener en cuenta al ingreso y durante la evolución, ¿no? Por ejemplo, enfermedades, la miocomorbilidad, eh, la presencia de deterioro funcional, la presencia de malnutrición, la presencia de delirio. La idea es que los pacientes no estén con delirio para que puedan disfrutar de los alcances que uno debe tener o el agrado cuando ve cuando uno lo está tratando, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, ya van al tercer o cuarto día que tú dices ya debe estar bien y está con delirio. Pero ojo, no todos hacen delirio. Generalmente hay un factor de riesgo para el delirio, es el deterioro cognitivo y la demencia. Es probable que tengan demencia estos pacientes que no han sido diagnosticados, ¿no? Bueno. Acá sobre el control evolutivo, siempre en toda infección, ustedes siempre deben averiguar cuál fue su basal previo, su basal funcional, ¿no? Si era dependiente o independiente, si caminaba solo, si caminaba con ayuda. Porque cuando el paciente, una vez que entra con neumonía, se restablece, muchas veces no sale de alta con el mismo grado funcional, ¿ya? Por eso que inmediatamente ustedes tienen que hacer la terapia respectiva, ¿no? Porque esto sí te puede contribuir a un mal pronóstico en el solo hecho de que lo tengas echado, lo tengas sin actividad física, ¿ya? Acá tienes
También algo que tienes que tener en cuenta, sobre todo en mayores de 75 años con un ingreso hospitalario, 50% tienen alguna deficiencia funcional. Al alta, solo 10% de los ingresados mejoraron su estado funcional, 30% se deterioraron, 56% permanecían estables. A los 3 meses, el 50% que había sufrido deterioro continuaba con él. Se dice que el deterioro depende de 3 factores: la reserva funcional del paciente, la enfermedad aguda, factores relacionados con el tratamiento y cuidado durante la hospitalización. De todos los indicadores de gravedad de la neumonía, pocos evalúan el deterioro funcional adecuadamente. Por eso que cuando tú tratas una neumonía, siempre trata de ver cuál fue su basal funcional previo para poder ir restableciéndolos. No se trata de que ya salí del cuadro agudo y me voy a descuidar, no. Estos pacientes deben ser monitorizados y decirle a la familia que pueden tener una recaída si es que estos pacientes no logran su basal funcional previo o mantenerse con un estado funcional adecuado. Aparentemente pareciera que el estado funcional no tiene nada que ver con la neumonía, pero sí tiene que ver con la neumonía. Es que los pacientes con deterioro funcional son los que más sufren y son los de mayor pronóstico. Por eso acá dice que la primera semana tras el alta hospitalaria son de alto riesgo por reingreso, por deterioro funcional. Hay pacientes que vienen en silla de ruedas, se tratan la neumonía, están ahí 10, 15 días y salen en camilla, diciéndole a la familia, bueno, ya está bien, ya no tienen nada, los análisis salieron normales, la placa de tórax ya hay un componente evolutivo, pero tú a lo mejor no viste su basal funcional. Y este paciente está saliendo en camilla, lo cual no puede ser así. Por eso que ustedes, desde que el paciente sale del cuadro agudo o va saliendo al tercer día, ya deben hacer interconsulta a unidad de rehabilitación. Porque si este paciente sale de alta, acá lo dice bien claro lo dice, las primeras semanas tras el alta hospitalaria son de alto riesgo por reingreso, por deterioro funcional. O sea, vuelven a regresar porque simplemente hubo un deterioro funcional que no lo tenía antes. Esa es como una variable de factor de riesgo. Por eso que muchos dicen que debemos evaluar el deterioro funcional, ¿ya? Y el grado de dependencia. Porque usted debe saber de que la comorbilidad, los tratados con psicofármacos, los que han tenido complicación grave, todo esto tiene mucho que ver con la mortalidad. Acá estamos viendo cuál es el tiempo esperado para una resolución de una neumonía, lo cual es controvertido, depende de factores de riesgos, ¿no? Miren lo que dice acá, en mayores de 70 años la resolución radiológica es 35% en las primeras 3 semanas, o sea, todavía existe el 35% de lesión parenquimal. A las 6 semanas se resuelve el 60%, ¿ya? Las primeras 3 semanas, el 35% ya se resuelve. A las 6 semanas, el 60%. Y recién a las 12 semanas, estamos hablando 3 meses, recién se resuelve esa mancha a los 84 meses, a 84%, ¿ya? Cuando hagas la evolución de una neumonía, nunca te olvides de pedir PCR, BCG, LS. Esos factores son los que te miden cuánto va evolucionando el paciente. El PCR y BCG deben bajar, lo que significa que bajó la inflamación, bajó la infección. Ya, por eso el BCG y PCR siempre deben... bueno, yo le tomo a todos los pacientes que ingresan por emergencia para luego una vez instalado el antibiótico, debemos hacer un seguimiento, ¿no? Ya, para ver si la inflamación ha sido resuelta totalmente. Muy bien, chicos. Si no hubiera alguna pregunta, hasta acá hemos terminado. Conclusión, las 2 infecciones más frecuentes en el anciano, neumonía e infección urinaria. La infección urinaria hemos llegado a ciertas conclusiones, sobre todo de la bacteria sintomática, que hoy en día constituye un problema de impacto, dado que muchos que desconocen tratan la bacteria sintomática y lo que están produciendo es que el paciente sea más resistente al antibiótico.
¿Ya? Por eso hemos tratado muy bien sobre la bacteria sintomática. En el caso de la neumonía, hay que tener en cuenta que el principal factor de riesgo es la microaspiración, ¿ya? O la aspiración silente. Y eso tiene que ver muchas veces con enfermedades neurodegenerativas o factores desencadenantes como los psicofármacos o cualquier medicamento que esté provocando una alteración del estado inmunológico o del aparato ciliar o el estado de conciencia. Todos son factores de riesgo generalmente para que produzcan la neumonía. La neumonía, otra cosa que debe quedar como eh, conclusiones es que el deterioro funcional se relaciona con reingresos. Por eso que usted, cuando dé de alta a un paciente con neumonía, ya, pero para él la mente ya debe haber iniciado con rehabilitación, para que este continúe en las primeras 2 semanas, que es lo que dice en la literatura que el paciente puede reingresar. ¿Ya? Eh, Durante el tratamiento, tú tienes que tener en cuenta el BCG y el PCR como componentes de si está evolucionando bien o está evolucionando mal, ¿correcto? Muchas gracias. Esas son las principales conclusiones. ¿Alguna pregunta? Ya están que duermen seguro. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Se ve que se te escucha bien claro. Muchas gracias. Significa que estás bien atenta. El resto está quedando, creo.